Hoy queremos tomar esta parte de la escritura que el Señor nos ha dado aquí y hablemos bajo el título Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sabía usted que las cosas son hermosas dependiendo el momento? Porque hay cosas que pueden ser hermosas, pero el tiempo o la circunstancia específica podrían desvirtuar la hermosura de ese algo. Por ejemplo, a más de uno nos gustaría recibir una herencia. Sería magnífico. Acabo de recibir una herencia de tanto. No sé cuánto será impresionante para usted. En fin, sería maravilloso recibir una herencia. Pero si recibe esa herencia en un mal momento, ya no va a significar para usted lo que hubiera significado en otro momento de su vida. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Por ejemplo, si alguien recibe una herencia el día que ha perdido a su ser querido, ya la herencia no tiene el mismo significado. Ya no es tan hermosa. Usted diría, hubiera dado toda esta herencia que acabo de recibir para conservar esto otro. Entonces, con razón es que Dios jamás se equivoca. Cuando dice todo lo hizo hermoso en su tiempo, es así. Las cosas son hermosas en el tiempo correcto. Y usted encuentra en este mismo libro, cuando ya se va acercando al final, dice, por ejemplo, alégrate en tu Creador antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay un hombre en la Biblia, en una historia que es apasionante, impresionante, que sacude. Un momento de la vida de uno de los grandes hombres de Dios llamado David. Y en una ocasión muy terrible, David recibió un golpe de estado de su propio hijo, Absalón. Cosas que jamás uno las espera, pero sucedieron. Yo le digo que las malas circunstancias pueden tocar a la puerta de la vida de alguien sin aviso. La palabra del Señor a ese momento, a esas circunstancias, le llama el día malo. Y no es un día de 24 horas. Es sencillamente ese momento de la vida que puede abarcar días, semanas, meses, no lo sé, pero es ese momento de la vida del ser humano cuando toda la circunstancia parece que fuera un solo día, porque van tejidas de tal manera entrelazadas unas con otras, y a veces esas circunstancias no son buenas. Entonces la Biblia lo llama el día malo. El día cuando pasa lo que uno no quiere que pase. Y eso pasó con David. Su hijo le da un golpe de estado. Él huye de la ciudad, sale de la capital de Jerusalén. Se refugia en otra ciudad. Como era de esperarse, esto genera una guerra civil, porque hay un rey oficial y hay alguien tratando de tomar el puesto por las malas, genera una guerra civil.
llegó el momento de la batalla, murieron una cantidad de personas. Y ya el rey David fue restaurado a su reino, pero con una circunstancia muy dolorosa. Su hijo, que se había rebelado contra él, murió en esa batalla. Aunque él pidió a su ejército, por favor, si llega el momento y lo encuentran, no lo maten, arréstenlo, no lo maten. Pero el calor de la batalla, el resentimiento de los militares, etcétera, el hijo murió. Así que David lamentó la muerte de ese hijo, lloró por ese hijo. Son esos días que se le llaman el día malo. Luego recibe un ultimátum otra vez y le dice: si no sale a hablar pacíficamente y de buen corazón a todo este ejército, vendrá otra guerra civil y ahí sí va a acabar todo. Tiene que salir obligado. Bueno, son tantas las cosas. Pero me llama la atención que cuando ya todo esto ha pasado y el rey está en esas circunstancias tan terribles y ahora tiene que volver a la capital, porque había que volver a ocupar el trono y poner orden en el país. Dice la Biblia que cuando ya él venía regresando, había que cruzar un pequeño río y aquella gente que le amaba, que lo había socorrido en medio de la tragedia, vinieron para acompañarlo. Y entre esos vino un hombre anciano llamado Barzilai Galaadita, que le había traído provisiones y le había traído de alguna manera socorro material para él y para sus tropas cuando estaban en semejante dificultad. Entonces, cuando el rey lo ve, le dice a Barzilai: pasa conmigo. Tendrás un lugar y comerás a mi mesa y estarás allí conmigo, porque digamos que fue un hombre clave para que él pudiera sobrevivir en esas circunstancias. Me llama la atención la respuesta del anciano Barzilai, que le dice: oh rey, ¿para qué he de pasar contigo? ¿Acaso estoy joven? ¿Tendré gusto en la comida que coma a la mesa del rey? ¿O se deleitarán mis oídos con las voces de los cantores y las cantoras? O sea, dicho en otras palabras, Barzilai le está diciendo: oh rey, ya esa etapa de la vida pasó para mí. En otro tiempo lo habría disfrutado, pero en este momento, oh rey, sería más una carga para ti que realmente un regocijo. Déjame acá. Más bien, si quieres hacer algo por mí, que pase mi hijo. Y que tú hagas con él todo lo que desees. Pero no está diciendo que su hijo, porque él se quiere eximir de cosas para él y dárselas a su hijo. No, es que su hijo estaba en otra etapa de la vida. Es que su hijo sí podría sentir el sabor de la comida si es que le fueran a dar comida, o el privilegio recibido lo podría asimilar para disfrutarlo. No sé si usted me entiende lo que le quiero decir. Las cosas son buenas en su tiempo. Cuando se pasa el tiempo, ya no son tan buenas. Todavía siguen siendo buenas, pero no, por lo menos para la persona que está fuera de tiempo, ya no tiene el mismo significado.
¿Está usted aquí conmigo? Por eso nosotros tenemos que aprender que el tiempo de Dios para nosotros es valiosísimo. Que tenemos que aprender a discernir cuáles son las oportunidades y los momentos de Dios para mí. Porque cuando pasa ese momento en el que Dios había diseñado algo para mi propia vida, ya las cosas no son igual. Ya no saben igual. Ya no tienen el mismo significado en la vida. Cuando Dios le da el privilegio de servir y está en el tiempo de servir y es el momento productivo, sirva allí que puede cuando Dios le está dando ese privilegio. Cuando Dios le dé la oportunidad de aprender, de instruirse, instrúyase en el momento cuando Dios se lo está poniendo todo en las manos, cuando de verdad tiene el tiempo y puede tomar todo el provecho de aquello que Dios le está dando. O cuando Dios le da el privilegio de buscarle. Y entonces en la iglesia hay ayuno, y hay oración, y hay vigilias, y hay estudio de la palabra, y hay cultos en la mañana, y hay cultos en la tarde, y probablemente haya cultos variados, y probablemente usted ve una cantidad de oportunidades donde Dios está dando. Aproveche esa oportunidad de Dios. En su tiempo, a su tiempo, dice la palabra, las cosas a su tiempo son muy buenas. Hay personas que luego lamentamos un poco más adelante: ay, yo me acuerdo, ay, yo tenía la oportunidad, ay, el pastor me decía por favor, el pastor me decía madrugue, el pastor me decía despiértese, el pastor me decía ponga su mirada en los privilegios que Dios le está dando en el momento, aprovéchelo ahora, y no lo aproveché. Después, aunque lleguen cosas parecidas, ya no tienen el mismo sabor. Es algo extraño. Es algo extraño. Pero cuando Dios ha diseñado algo para uno en un tiempo específico, para un pueblo, para una nación, para un hermano, para una hermana, para un joven, para una señorita, ese es el momento de aprovecharlo. Uno sabe cuando es el tiempo de Dios. Fluye la unción del Espíritu Santo. Fluye el poder de Dios. Gloria al nombre del Señor. Yo por eso le digo a la gente: mire, cuando llegue al culto no se queden callados. No es que usted tiene que hacerme caso a mí, gritar porque yo digo no. Aproveche que tiene el privilegio de glorificar a su Dios. Tiene la oportunidad, estamos juntos, estamos en la casa de Dios, estamos en el momento de poder levantar las manos, levantar el corazón, abrir la boca. Si tengo mucho sentimiento, puedo llorar, puedo sonreír. Hay oportunidad de Dios y hay unción del Espíritu Santo para eso. Pero algunas personas dicen: ay, no, el pastor se pone a decir tanto. Ay, ya uno sabe que sí, gloria a Dios. O sea, lo dice con un desdén por dentro. Le parece una carga. No lo ve como lo que es. No lo ve como el privilegio de su vida. Entonces, lamentablemente, el tiempo luego pasa. Y cuando el tiempo pasa, también pasan las circunstancias. Cambian. La vida no es la misma todo el tiempo. Siempre van cambiando las circunstancias. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sin embargo, mire lo que dice:
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El grave problema para el ser humano es que Dios hace cosas hermosas y que tienen que ver con la eternidad, pero lamentablemente dice aquí, el hombre, el ser humano no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Tristemente, la gente tenemos potencial. Dios nos brinda oportunidades. Llegan momentos preciosos a nuestra vida, entonces lo tomamos como un hecho, como algo que ya lo tengo, sin que tenga que preocuparme por nada, y comienzo sin darme cuenta a menospreciar lo que Dios ha puesto a mi alcance. No es que yo soy malo, no. No es que quiero ser aquel hijo pródigo que va a desbaratar la herencia. No, sencillamente dice aquí, el problema es, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo, dice, y Dios le brinda la oportunidad. Ha puesto eternidad en el corazón del ser humano, dice, pero lamentablemente el ser humano no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Comenzamos a mirar con los ojos humanos mi conveniencia, lo que me satisface humanamente, lo que me parece que está bien con mi forma de pensar, y tomamos tantas decisiones. Y a veces lo que Dios hizo para mí en este tiempo, que era hermoso para mí, ahora lo voy posponiendo porque tengo otra prioridad mía. No alcanza a entender, dice aquí, no alcanza a entender. Qué tremendo, no alcanza a entender la obra de Dios desde el principio. Es tan difícil, pero quiera el Señor que en esta noche los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados con el poder de su Espíritu Santo, y usted y yo entendamos, hermano, cuando Dios está allí con uno, cuando Dios le está dando cosas, le está ofreciendo, le está poniendo las cosas en la mano, como en este tiempo Dios nos está dando cosas extraordinarias. Dios nos está dando de su Santo Espíritu, Dios está poniendo unción sobre nosotros. No podemos decir que lleguemos a la iglesia y que no recibamos palabra de Dios. Sí recibimos palabra de Dios, pero a veces ni siquiera nos regocijamos con la palabra que Dios nos da. Nos parece que todo el tiempo habrá lo mismo, que esto me pertenece, que esto es un hecho, y no entendemos que no es así. Es que la palabra de Dios dice, las cosas a su tiempo, cuán hermosas son. Es el momento cuando Dios le brinda a uno el tiempo de aprovechar. Es la hora de tomar. Usted sabe cuántas personas lamentan mañana, en el mañana lamentan que en el momento de Dios para sus vidas no echaron mano de lo que Dios les otorgaba. Gloria a Jesús. Yo le digo, iglesia, échele mano a lo que Dios le da ahora. Mire, sonará repetitivo. Échele mano al privilegio que tiene ahora de alabar y adorar a Dios en voz alta.
Porque hasta en eso la iglesia va perdiendo el sentido y deja de entender que es un privilegio de Dios. Y llegamos a los cultos y así Dios nos hable y así las cosas estén buenas, nos quedamos callados, nos da pereza, nos parece que es algo como que no debería ser. Ay, ¿por qué insisten tanto? Y no aprovecha y no entiende el privilegio y la maravilla que es un pueblo mancomunadamente dándole gloria al Dios que vive por los siglos de los siglos. No logra entender que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. No logra entender que Dios se siente agradado, que el Señor Jesucristo dijo: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni en este monte ni en Jerusalén, porque el Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No una adoración fingida, ni arreglada, ni dirigida, que a la cuenta de tres, que a su nombre, que cuando nos vamos. No, una adoración en el espíritu, una adoración espontánea, una adoración de alguien que sabe que Dios lo hizo para adorar, que Dios lo hizo para bendecir, que Dios lo hizo para exaltar su nombre. Sí, Señor. Usted sabe el tiempo en el que vivimos, hermano. La época que estamos viviendo es terrible. Son contradictorias las cosas. Yo diría, es la época más peligrosa de toda la historia de la iglesia sobre el planeta Tierra, por todo el mundo. Porque está viviendo la iglesia en medio de tanta insolencia, en medio de tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hay una oleada tan grande, diabólica, de pecado, de maldad, de inmoralidad, de todo contra la iglesia. Y los brujos y las brujas se mueven por doquier, de norte a sur y de oriente a occidente, a través del mundo, tratando de invocar a sus demonios. Que el Señor los reprenda, para acallar, para detener, para desmoralizar, para ver si con sus ruegos a Satanás, que el Señor los reprenda, podrían traer pecado dentro de la iglesia para desmoralizar la iglesia, para desmoralizar al creyente. Aparte de todas las cosas que suceden alrededor del mundo entero, esto no es cuestión de un lugar, no es cuestión de una nación, no es cuestión de un pueblo. Es una oleada y un plan del diablo a través de todo el mundo, usando todos los medios posibles, tratando de detener el avance de la iglesia y tratando de detener que la iglesia viva para Dios, tratando de detener que la iglesia sea una iglesia viva. ¿Usted sabe quién es el que mejor se regocija cuando la iglesia se sienta en esas sillas a cabecear? Y solamente a mirar el mensaje, de pronto a juzgar si el predicador realmente es buen predicador o no. ¿Sabe quién es el que más se regocija de todo eso? El diablo, que el Señor lo reprenda. Porque por más conocimiento que tenga la iglesia, por más planes buenos que tenga la iglesia, por más proyectos que organice y por más que trabaje la iglesia, una iglesia sin alabanza, una iglesia sin adoración en espíritu y en verdad, es una iglesia que se va volviendo un cementerio.
se va volviendo un cementerio. El creyente llega a un culto y se va del culto enojado, o a pelear con la mujer, con el marido, o a pelear con los hijos, o a pelear entre los hermanos en Cristo, porque aunque tenga conocimiento y tenga todo lo que llegue a su cabeza, y que tenga proyectos y que vea cosas buenas, y aunque tenga dinero y aunque haya logrado grandes cosas, si no está inyectado con ese espíritu de adorar, de bendecir, de exaltar al Señor, de regocijarse de verdad, esa iglesia no puede tener esa unción que se riega allí de una manera mancomunada sobre todos. Pero al mismo tiempo estamos viviendo en la época también de mayores oportunidades. ¿Por qué? Porque las mayores oportunidades vienen cuando están las peores crisis. En el tiempo del sitio de Samaria se vendía la cabeza de un asno por 80 piezas de plata. Y la gente se había vuelto loca por el hambre. Incluso la Biblia dice que 2 mujeres que tenían hijos se unieron enloquecidas por el hambre y acordaron que hoy mataban el niño de una de ellas, lo cocinaban y se lo comían, y al otro día matarían el otro. Dice, al fin y al cabo se van a morir. Estaban locas ya por el hambre. Y es mejor acabar de una vez con esto. Y la Biblia dice que el primer día mataron el primer niño, y al segundo día la otra, parece que cuando comió se le quitó un poco la locura y escondió al hijo. Dijo, no, el mío no. Entonces la que ya había sacrificado a su propio hijo salió al muro, y el rey iba pasando y le gritó al rey y le contó la historia. Son tiempos de crisis, lo peor de lo peor. El rey rompió su vestido, rasgó su vestido. El rey se sintió tan mal, pero el profeta de Dios estaba con el pueblo en medio de esa hambruna y dio una palabra y dijo, así dice Jehová, mañana a estas horas valdrá a la puerta de Samaria un seah de flor de harina, un ciclo. 2 seas de cebada por un ciclo. Sea era una medida específica, no le puedo decir en este momento de memoria, pero era una medida. Y uno de los príncipes del rey que estaba ahí dijo, ni siquiera si Dios abriera ventanas en el cielo y desde allá tiraran los bultos de harina, no podría ser tan barata. Pero el hombre de Dios le dijo, tú lo verás, mañana lo verás. Solo que no podrás comer de eso. Pero si lo verás, no alcanzarás a comer. Y la Biblia dice que esa noche sucedió un milagro asombroso. 4 leprosos que estaban a la puerta de Samaria en medio de la hambruna, muriéndose de hambre, se dijeron el uno al otro, al anochecer, vamos al campamento de los sirios. Porque si nos quedamos aquí, de todas maneras vamos a morir de hambre. Si vamos allá, es muy probable que nos matan. Pero ¿y si no nos matan? De pronto nos perdonen la vida. De pronto nos dejen comer de algo que haya sobrado. De pronto al vernos así, se les mueva el corazón. Y comenzaron a hacer sus posibilidades y dijeron, vamos, vamos, dice la Biblia. Y esos 4 leprosos, medio muertos por la lepra y por el hambre, comenzaron a arrastrar sus pies para ir desde la puerta de Samaria hasta el campamento de los sirios. Y dice la palabra, en esa misma hora, al anochecer, Dios hizo que en el campamento de los sirios se oyeran carros, gente de a caballo y multitud de ejército.
Y los sirios salieron corriendo, que no alcanzaron ni siquiera, dice la Biblia, a montar en sus bestias. Las bestias quedaron amarradas donde estaban, porque por el ejército que ya se les venía encima, no alcanzaron ni siquiera a subir a los caballos ni a los camellos. Los dejaron allí. La comida quedó servida. Y usted tal vez haya leído eso, pero no sé si le haya puesto atención el milagro que Dios hizo. 4 hombres medio muertos por la lepra y por el hambre, arrastrando sus pies, probablemente tropezando una que otra piedra del camino. Y el Señor ha tomado el amplificador más grande del que yo pueda tener idea, y lo puso a sonar de tal manera que los pasos de 4 leprosos allá sonaban como si fuera multitud de un ejército. Y las piedrecitas que ellos tropezarían en el camino de la debilidad, la Biblia dice, allá se oía como si fueran carros, como si fueran carruajes corriendo a la batalla. 4 piedrecitas tropezadas por los pies de 4 hombres que se estaban muriendo de hambre y muriendo por la lepra. Pero es cuando las peores crisis vienen, también están las oportunidades más grandes. Así que en esta hora de crisis de la historia, en esta hora de crisis para la iglesia, también la iglesia está viviendo en la hora de la oportunidad más grande. Porque si usted se atreve a creer, si usted se atreve a tomar el paso, aunque sea de aquellos leprosos medio muertos, y se atreve a moverse en la dirección correcta, Dios usará aquellos pasos suyos, aquella forma de usted hacer las cosas. Dios le pondrá una multiplicación. Dios usará su vida. Dios derramará, si usted se atreve a entrarse con Dios, a creerle a Dios. Si usted se atreve, Dios lo santificará. Dios pondrá de su espíritu en usted. Vendrá sobre usted espíritu de oración, vendrá sobre usted espíritu de clamor, vendrá sobre usted lágrimas y gemidos, vendrá sobre usted el poder de Dios. Usted podrá venir a un ayuno. Dios lo va a ungir con dones de fe, con dones de milagro, con palabras de autoridad. Aleluya. Sí hay ataques, sí hay crisis, pero también hay un potencial de oportunidades inigualable en esta hora de la historia. Si usted le cree a Dios, usted puede esta noche decirle al Señor: Señor, las cosas son muy hermosas en tu tiempo, y este es el tiempo tuyo para mí. No sé si usted lo puede entender, pero usted tiene que entender que hay un tiempo de Dios para usted, y es este tiempo. El tiempo de las crisis es su tiempo. Dios lo puso en este tiempo. Ay, hermano, ¿qué voy a hacer si los trabajos y los salarios? No importa. Tome el único billetito que tenga en su mano y póngale la mano encima. Si usted le cree a Dios, si es hijo de Dios, nuestro Dios no ha cambiado, nuestro Dios no se ha muerto. Él sigue siendo el mismo Dios de hoy, de ayer, por los siglos. Si le queda la última manotadita de arroz en la alacena y tiene 3 hijos, vaya que si Dios tiene poder. Y usted, bajo la unción de Dios en esta noche, al darse cuenta que está viviendo en las oportunidades de Dios, podrá poner su mano sobre ese recipiente y decir: Padre, es el último poquito de arroz, la última manotadita de arroz que tengo, pero en el nombre de Jesús hablo tu palabra sobre este arroz, que se multiplique en el nombre de Jesucristo, que se multiplique el aceite, y Dios hará milagros. Digo, iglesia, Dios hará milagros. Dios
Dios hará milagros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios hará milagros. Estoy aquí esta noche para decirle: el Dios al que le sirvo no ha cambiado. Puede que nosotros hayamos cambiado. Puede que las comodidades nos hayan ido apagando esa inspiración de fe, pero Dios no ha cambiado. Puede que el ver que somos personas de la época donde la sabiduría está por todas partes, estoy hablando de la sabiduría humana, del conocimiento, haya hecho que algunos nos olvidemos que todavía nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Puede que al ver las crisis y el pecado acosando, sí, Señor, porque pasa en el mundo entero. Se presenta el pecado de muchas maneras, y puede que al ver la crisis y el pecado que trate de enquistarse en la iglesia, hay quien se desanime y quien diga: no se puede, esto se va a acabar. Pero si usted le cree a Dios, usted se puede levantar en esta noche y decir: el que está acabado es el diablo. Usted va a reprender todos los demonios, va a reprender todos los espíritus del mal, va a reprender todo tipo de pecados. Y con la autoridad que Dios le ha dado, usted puede, en el nombre de Jesús, desbaratar, hermanos. El Señor dice en su palabra: he aquí les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. El diablo no puede desbaratar la iglesia. Intentó con Faraón y no lo logró. Intentó con Nabucodonosor y no lo logró. Intentó por allá en la época de los griegos, no lo logró. Intentó con los césares romanos, no lo logró. Intentó con las inquisiciones y no lo logró. Intentó con Marx, con Lenin y con cuantos otros y no lo logró. Lo ha intentado hoy y no lo ha logrado y no lo va a lograr. El Señor Jesucristo dice en su palabra: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo digo de nuevo, lo ha intentado de todas maneras. Lo ha intentado de forma violenta, lo ha intentado de manera subrepticia, lo ha intentado a través de leyes, lo ha intentado poniendo pecado, lo ha intentado de cuantas maneras, pero no lo ha logrado y no lo va a lograr. Digo, no lo va a lograr. Usted está en una época de grandes oportunidades. Yo creo que Dios nos ha traído a través de nuestra corta existencia, cada uno de nosotros, a este punto para entender que Él tiene un plan con nosotros y que las cosas de Él son hermosas en su debido tiempo. Y yo pienso que este es un gran momento para usted como hijo de Dios. Solo le falta ubicarse donde le toca, porque lo tiene todo. Solamente que probablemente haya que cambiar tantas horas invertidas en televisión o en tecnología de diversión para volver otra vez a la palabra y a la oración. Solamente que habrá que volver a levantarse de madrugada y a entrar al jardín de la oración, como cantábamos siempre en aquel bello himno:
a solas al huerto yo voy. Cuando duerme aún la floresta. Solamente que habrá que volver a retomar nuestra Biblia para el uso personal y no para dejarla de adorno en nuestra casa. Para estudiar y saborear el pan de vida, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta noche, Dios quiera que cada uno de nosotros, al oír la palabra, reaccionemos. Dios tiene algo especial en medio de la crisis actual. Dios tiene una bendición extraordinaria en medio de esta crisis. Podrá pasar lo que sea, lo que quiera. Dios es el único que sabe lo que Él va a permitir que pase en el mundo entero y aún en nuestra nación. Pero yo se lo quiero decir hoy aquí: la iglesia del Señor Jesucristo está en las manos del Señor Jesucristo. Y todavía, mientras el Señor levanta su iglesia, hay una oportunidad gloriosa para que la iglesia esté llena del poder de Dios. Yo me imagino a cada creyente volviendo sus ojos a Dios. Me imagino a cada creyente, a cada uno rectificando aquellas cosas que no están bien. Y si alguno el pecado lo ha golpeado, también arrepintiéndose y arreglando el problema que hubiese causado el pecado, y restaurando su comunión con Dios. Ya me imagino a cada creyente levantado a las 3, 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, el clamor, el llanto, las lágrimas desde las salas de las casas, desde los lugarcitos en los altares de oración. Ya me imagino los creyentes otra vez arrodillándonos junto a nuestra cama antes de irnos a acostar y diciéndole al Señor: heme aquí. Y ya me imagino el Espíritu Santo entrando a la vida de cada creyente y cumpliendo lo que el Señor dijo: aleluya, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya me imagino otra vez los milagros de sanidades que nunca han dejado de existir, que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los leprosos son limpiados y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Aleluya, santo Jehová. Mire, si no fuera porque tenemos enseguida esta ceremonia que le prometí a los hermanos que hoy los casaba, y es porque les hice una promesa. Y si no, seguimos, porque esto está bueno. ¿Quiere usted ponerse de pie para darle gracias al Señor?